Bien, en este video lo que vamos a trabajar es este trabajo número 7. Vamos a ver un diagrama de clase, vamos a ver qué es la herencia prácticamente en este trabajo práctico. Y bueno, vamos a comenzar, lo vamos a hacer aquí en Java. Bien, esta parte, lo primero que acá vemos un punto abstract, y estas clases que están abajo extienden de esa clase. Esta clase es la clase padre, ¿sí? La que llamamos clase padre, y estas se llaman subclases o clases hijas, ¿sí? Bien, prácticamente la herencia consiste en que yo tengo una clase padre que tiene atributos, tiene métodos, y tengo clase hija. Por ejemplo, si esta tiene un atributo fecha de creación, la clase hija que está abajo hereda por herencia del padre ese atributo. Si tuviera un método punto, él también lo puede heredar. Método get, set, el toString, todo lo puede heredar, ¿sí? Esta es una clase hija, ¿sí? Extiende de la clase padre, por eso dice extends, extiende. Es más, cuando lo vayamos a codificar, también van a poner la palabrita stem para decir que esta clase punto 3D extiende de punto. Punto 2D extiende de punto. Bien, ¿por qué se hace esto? La herencia generalmente es poner en la clase padre lo que tienen en común las clases. Por ejemplo, bueno, para este ejemplo no está tan así, pero acá dice punto 3D tiene X y Z, valores enteros. Y punto 2D solamente tiene dos puntos en el espacio, ¿sí? En un espacio de 2 dimensiones y un espacio de 3 dimensiones. Bien, y aquí, por lo que vemos, estas dos clases hijas, cada uno tiene su atributo en particular que lo diferencia del anterior, de las clases hijas, ¿sí? En sí yo hubiera puesto solamente acá el atributo que diferencia, no en punto 3D hubiera puesto Z nomás, porque lo demás, X y se podría haber heredado de punto, porque un punto está compuesto por X e Y, ¿sí? Entonces, bueno, pero igual lo dejamos así, ¿sí? Aquí en la clase hija generalmente se pone aquellos atributos que son diferentes. Y aquí en la clase padre se ponen aquellos atributos que sean comunes a las clases. Como puede ser, no sé, acá la fecha de creación vemos que es común, entonces sabemos que esta la tiene y esta la va a tener por la herencia. Bien, y estos son los atributos adicionales de cada clase. Y estos son métodos de esta clase. Métodos de esta clase, es una clase tranquila en Java. Bien, pero lo importante es que tienen que tener que aquí va como que lo más común entre ambas clases. Y aquí va la diferencia de atributos. No sé, una clase persona y acá tenemos un alumno y acá tenemos un profesor. El alumno no tiene sueldo en un sistema para facultad, pero el profesor sí lo tiene. Pero luego lo que tienen en común un alumno y un profe sería el nombre, el apellido, el DNI. Bueno, eso lo podríamos poner directamente aquí. Lo hubieran podido poner. Bien, entonces como que aquí va lo más común y acá la diferencia. Luego acá vemos que esto implementa, este punto 2D implementa esta interfaz. Cuando vean implements es que estamos llamando aquí, esto va a ser una interfaz en Java. Bien, en una interfaz generalmente, como nosotros programamos, ponemos métodos. Solamente hay métodos, no ven atributos. Acá está vacío porque no hay atributos. Generalmente son métodos. Es como que yo defino o establezco que va a haber un método mover que recibe un entero y otro entero. Dirección en X y en Y. Y devuelve un void. Bien, generalmente cuando una clase quiera implementar una interfaz se usa un implement. Y aquí, como vemos, hay una clase rectángulo. También está implementando de mobile, ¿sí? Y a la vez aquí me dice hay una relación. Como yo veo aquí x, y en punto 2D y en rectángulo veo base, altura y un punto, que es de tipo punto 2D, significa que esta clase está aquí adentro, ¿sí? Vemos una relación entre las dos clases, significa que este rectángulo adentro tiene un punto 2D. Seguro este tiene la clase del 1, así que lo podremos poner aquí, ¿sí? Contiene a esta. Ahora, y bueno, después tienen los constructores, constructor con dos parámetros, con 13, triguete, toSname y un área. Pero a la vez esta clase rectángulo que tenemos aquí, parece extendiendo de cuadrado. Cuadrado extiende de esta clase. Raro. Bueno, sí, porque capaz que un rectángulo, a partir de la forma de un rectángulo, puedo hacer un cuadrado. Bueno, seguro, pues como hay un extend y veo un extend, esto seguro estaría heredando de aquí. Pero la idea de las clases padre, la herencia es que la clase padre siempre tiene que ser abstracta, o sea, no se pueden crear objetos de este tipo, por ejemplo.
No podríamos crear objetos de punto, no se puede. De estas clases hija, punto 2D, punto 3D, sí se podrían crear, ¿sí? Y aquellas clases que quieran implementar interfaces, también se pueden crear tranquilamente. Las interfaces también se crean. Lo que sí no se pueden crear objetos de tipo punto, no vamos a crear. Bien, vamos a leer el enunciado. Bueno, tenemos 5 clases. Vamos a comentar las características de cada una de ellas. Bien, clase punto 1. Digo, bueno, vale un punto. Se trata de una clase abstracta que está hablando de la clase punto. Es esta, clase padre. Como se indica en los apuntes, bueno, no se pueden crear objetos de la clase abstracta, eso es lo que hablamos, por lo tanto todo definido en esta clase es información que se podrá usar en la subclase. Cuando te digan subclase son las clases hijas. ¿Sí? O sea, esa información que esté acá arriba la puedes usar acá abajo, por la herencia. Esta clase contiene únicamente el atributo fecha de creación, que como lo vimos en el diagrama, y almacena el momento creado. Esta fecha de creación almacena el momento creado y se puede usar al momento creado, por ejemplo, cuando creemos, ¿sí?, un punto, asignarle system current method. Este system current method, si no me equivoco, devuelve un long. Por eso acá la fecha de creación es de tipo long, ¿sí?, un tipo de entero largo. ¿Sí? Bien, vamos a crear con este punto, empecemos con este. Vamos a crear e implementar la clase padre. Primero que se crea la clase padre. Aquí me voy a Models, clic derecho. Nos vamos, como es una clase normal, sería class. Aquí le vamos a poner punto. Perfecto, nada más. Ahí está, hasta ahí estaríamos creando una clase normal. Pero como es abstracta, se pone la palabrita abstract antes de clase. Significa que de esta clase punto Cristian no se puede crear objetos. No vamos a poder crear objetos de la clase padre. Y ahora, bueno, ¿qué atributos tenía? Veamos el diagrama, fecha de creación. Bueno, saben crear atributos, así que en el método privado sería un atributo de tipo long, que sería fecha creación. Puntico. Vamos a ver qué más tiene el diagrama. Por lo que veo tiene un constructor que es de tipo punto, tiene un get y set y tiene el toString, así que lo vamos a generar y eso sería sencillo. Un constructor vacío. No me dice que tenga este valor, así que constructor vacío, fíjense ahí dice punto, ¿no? Y acá dice punto, punto, paréntesis, paréntesis, es el constructor. Eso me está pidiendo. Luego me está pidiendo Cristian hacer el setRegetter. Dijimos setRegetter. Perfecto, ahí está. Va, no, puse constructor, ¿no? Disculpen, setRegetter sería. setRegetter. Vamos a ver. setRegetter, ahí está. ¿Y qué más nos pide? Los del toString. Alt Shift S y generamos el toString, que es solamente para fecha de creación, y ahí está. Ahora, lo que me dice este punto, está bien, ya lo creamos, dice la clase contiene un atributo llamado fecha de creación, que almacena el momento en el que se ha creado. Puedes usar para ello el método systemCurrentMethod. O sea, como que tenemos que asignarle este a esa fecha de creación. Lo podemos hacer de dos formas, depende. Podemos asignar cuando se cree ese punto, ¿sí? O sea, cuando llamemos al constructor, darle un valor, o si no, aquí nada más al atributo le podríamos asignar ese system, control espacio, system.currentMethod. Y aquí, como podés ver, donde está system.currentMethod, devuelve un long. Entonces, obvio que ese long sería este valor, ¿sí? La fecha de creación. O también lo podremos hacer en el constructor, ¿no? Bueno, depende de dónde lo vayamos a usar, pero que ahí no me especifica, ¿no? Esta clase contiene únicamente el atributo que almacena el momento en el que se ha creado. Bueno, en esta tenemos que asignarle en algún momento, no sé si ahora, pero lo podríamos hacer ahí. Bueno, después lo dejemos, ¿sí? Pero luego tenemos que asignarle, ¿sí? Cuando se cree el punto, la fecha de creación. No hay que olvidar eso. Vamos a la siguiente, punto 3D. Esta clase implementa, bueno, un espacio tridimensional, o sea, tiene tres coordenadas X y Z, ¿sí? Para ello añade las coordenadas de la tercera dimensión, un atributo Z. Para ello añade la coordenada de la tercera dimensión mediante un atributo. Lo que aquí se ve es que, no sé si este diagrama está terminado, la tarea consiste en implementar el diagrama de clases. No sé si este diagrama está terminado,
Porque para mí este x, y tendría que estar aquí, aunque acá no lo muestra. Porque es lo común que tienen ambos puntos. Como se ve en la imagen, no, y comentar las características. El constructor por defecto definirá un objeto que contendrá todas las coordenadas a 0. Bien, este punto 3 yo lo haría de la siguiente manera. Como yo sé que ambos tienen los mismos atributos, yo sé que el punto 3D tiene por lo menos XY y el punto 2D tiene XY, esos dos atributos son comunes, lo podría poner directamente en la clase padre. Entonces yo lo que podría hacer es poner un valor entero que sería X y un valor entero para la clase padre que sería Y. Bien. Entonces para esto también habría un setGetter. Vamos al chip S y generamos para todos y está setGetter. Tenemos un setGetter. setGetter para el XY. Entonces la clase padre tiene tanto la fecha de creación y punto XY. Y ahora, y aquí, bueno, el toStrings lo podremos modificar, que muestre toda la fecha de creación y los puntos, o dejar solamente la fecha de creación, como queramos. Podemos generar uno nuevo, generemos uno nuevo, ahí está. Va, siempre elijo el constructor, ¿no? Acá, algib s toString. Ahí está. Punto. ¿Sí? Ahora me dice que crea un punto 3D. Bueno, voy a crear una clase, sería punto 3D. Está, esta es una clase tranquila. Y dice esta clase, para ello añade la coordenada, tercera coordenada, que es una dimensión z. Entonces, esta clase, que es la clase hija, esta sí va a tener un atributo que es diferente al de la clase padre, que va a ser un entero, va a ser z. ¿Por qué? ¿Por qué pongo z nada más? Porque lo demás, la demás información yo lo voy a heredar, porque yo voy a heredar la fecha, el x y el y. Bien, yo voy a heredar ya ese valor, x y la fecha de creación. Por eso pongo el atributo diferente. Si después dice, el constructor por defecto de la punto class definirá un objeto que tendrá todas esas coordenadas a 0, tanto z, x e y. O sea, tenemos que hacer que todas esas coordenadas, cuando se vaya a crear este punto 3D, tengan 0. Ahora, está bien. A esto lo podemos generar un constructor. Pero nosotros, como queremos que esto herede de esta clase, punto, que es una clase abstracta, se usa, cuando quieran heredar, chicos, sería un stance. Stance. Ahí está. Y aquí va el nombre de la clase padre, que en este caso para mí sería la clase punto. Ahí está, la clase punto. Entonces, esta clase va a heredar de eso. Entonces, por tanto, tiene derecho a usar todo lo que tenga la clase punto. Ahora, nosotros vamos a... Dice que al momento de generar un constructor, está bien, podríamos generar un constructor así de fácil, generar un constructor usando file, y si elijo z, se construye así, con z nada más. Pero ¿dónde está el xy cuando genero el constructor? Bueno, hay una forma que es clic derecho, vamos a ir a source, generar un constructor, pero no usando los campos que tengo actualmente, sino hay otro que es generar desde superclass. O sea, vamos a tomar el constructor que tenga la clase padre. Sí, bueno, en este caso me dice que tiene un constructor vacío. Y aquí lo vamos a generar. ¿Sí? Bueno, acá estoy usando el constructor de la clase padre, pero como la clase padre, lo que vemos aquí, tiene solamente este constructor punto nada más, no me sirve de mucho. Yo quiero un constructor que me tenga por lo menos x y y. ¿Sí? Yo quiero un constructor con estos dos parámetros. ¿Lo puede generar? Sí, en la clase padre yo voy a generar, usando file, un constructor que tenga solamente esa información. Ahí está. Ahí está. Fíjense que en la clase padre he creado un constructor para que reciba x y y. Ahora, ese constructor yo lo quiero heredar aquí en punto 3D. Para heredar sería clic derecho, vamos a source, generar constructor desde la superclase. Ahí aparece el otro constructor ahora, que recibe dos valores enteros. Ese me gusta más. Ahí está, perfecto. Ahora te generó aquí un constructor punto 3D que recibe. Recibe un X, recibe un Y. Pero, ¿cómo hace este constructor, que vamos a marcarlo así de rojo, para llamar al otro constructor que está en punto? El constructor que está en punto, hay un constructor que se llama punto
y que recibe X y Y. ¿Cómo está haciendo aquí para llamar a ese constructor? Bueno, usa la palabrita super. Con esta super se comunica con el constructor, es como que está llamando al constructor de ahí, dice punto, vení constructor y pasarle estos dos valores. ¿Sí? Porque elegimos ese constructor. Entonces, este valor de X pasa por aquí y este valor de Y pasa por aquí. Esos dos valores son mandados al constructor de la superclase. Bueno, vamos a hacer algo así. ¿Bien? Son mandados, entonces obvio que se va a construir el punto. Por lo menos ya con esas dos coordenadas, X y Y. Ahora, ¿pero qué pasa con Z? ¿Cómo hago con Z? Está bien, yo sé que si tengo un constructor, acá estoy llamando al constructor de la superclase. Le estoy pasando los valores X y Y. Aquí lo pueden ver, X y Y. Pero, ¿y Z cómo hago? Si ustedes tienen un atributo adicional en la clase hija, lo único que van a hacer es agregar ese parámetro adicional, que sería un entero Z, para mi caso. Y ahora, como ese atributo adicional no está en la clase padre, solamente está en la clase hija, entonces es fácil. Podría poner aquí luego del super this.z, le asigno el valor de Z que me estarían pasando al momento de construir este punto 3D. ¿Sí? Bien, entonces cuando tengan así un atributo adicional y los otros atributos estén en la clase padre, pueden llamar al constructor de la clase padre y ese parámetro adicional ustedes lo podrían agregar aquí, ¿sí? Como otro parámetro en el constructor de la clase hija. Miren aquí, vamos a generar un toString para mostrar información, pero aquí me dice solamente de Z, ¿sí? No me aparece algo para generar un constructor, un toString desde la clase Z. Bien, se dan cuenta el toString que yo quiero generar ahora solo me permite elegir el atributo Z, nada más. No me permite elegir otra cosa. ¿Cómo haría yo para mostrar el valor de XY? Porque XY está en la clase padre, punto. Pero esta clase solamente tiene el atributo Z. Bueno, vamos a elegirlo con Z. Ahí está. En sí el toString solamente acá dice muestra información del punto 3D. En este caso muestra primero Z. Y aquí nosotros podríamos configurar más. Bien, vamos a usar la otra. Bien, a ver aquí. Vamos a configurar aquí, vamos a poner un cartelito, ¿sí? Sea, no sé, vamos a poner X, la coordenada X, igual. Y ahora, ¿cómo hago para heredar X o traer X? Aquí yo quiero poner X. Entonces podríamos poner get, que es get X. Miren, aquí está el método get, pero get X está en punto. Get X está en punto. Aquí. ¿Pero por qué lo puedo utilizar? Porque esta clase está heredando lo que tiene punto, por tanto puedo acceder a todo. O también pueden usar la palabrita super, punto y get. Ahí está, get x, conseguirme el valor de x. Bueno, esto yo lo voy a bajar más abajo, ahí está, para que lo vean. Está esto más esto, y bueno, haríamos lo mismo con el valor de x. ¿Sí? Más, y acá abajo, ahí está, vamos a poner el valor de y. Y acá no sería con que me consiga x, sino que me consiga punto get y. Perfecto, hemos configurado nosotros, bueno, esto lo vamos a separar un poquito. Aquí hemos configurado un toString para que muestre el valor de z, x e y. Heredando los métodos que tiene la clase padre. Acuérdense que este constructor va a recibir x, y y z para construir el punto 3D. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros lo vayamos a crear, ¿sí? Tengo que mandarles esas tres informaciones. Pero bueno, acá me dice el enunciado que eso tendrán todo su atributo a 0. Está bien, tendrán todo su atributo a 0, pero yo quiero que vean aquí. Aquí cuando vayan a crear, voy a crear objetos no de punto, sino de punto 3D. Por ejemplo, vamos a crear un punto 3D. Vamos a crearlo ahí, punto 3D. Y esto se llama punto 1, ahí está. Y vamos a llamar a su constructor, con lo mismo que siempre. Sin miedo ahí. Pero fíjense, ahí tenemos los tres constructores. Yo voy a elegir que tiene todo. El valor de x, y y z. El valor de x, la primera coordenada, yo le voy a mandar 1, le voy a mandar 2, bueno, 3. Ahí está.
Guardamos los cambios y luego vamos a hacer un CISO y vamos a mostrar de ese punto toString. Como tiene un toString que hemos configurado anteriormente, mostraría tanto Z, X e Y. Bien. Guardamos y ejecutamos. Vamos a ver si se ve la información que queremos. Y está perfecto. Bueno, ustedes ordenan bien el mensaje, ¿no? Z, valor Z, X, Y está bien. ¿Vieron cómo hice yo para asignarle valores? ¿Sí? Yo como sé que aquí estoy, yo sé como que aquí le estoy mandando información. ¿Estamos de acuerdo? Aquí me están mandando información para el constructor. Le mandé 1, 2 y 3, ¿no? Bueno, esa información, ¿dónde está mandando? ¿Dónde se está mandando? Porque X e Y aquí no están, ¿no? No están aquí. No están aquí. Olvídense que no están. Entonces aquí yo lo que hago es llamar al constructor de la superclase. Es como que voy a punto y llamo. Che, necesito tu constructor. ¿Y qué valores le voy a mandar? Ese constructor que teníamos en punto, acuérdense que tiene X e Y nada más. Entonces, agarro mi parámetro y se lo mando como información actual. Agarro este parámetro y se lo mando como segunda información actual. De esta forma, es como que estamos utilizando ese constructor con los parámetros X e Y nada más. Pero me falta Z. Como Z, este Z es un atributo adicional o particular de esta clase, entonces eso no lo van a hacer, no van a poner super y le van a mandar Z, no. Como es un parámetro adicional, lo agregan como otro parámetro al constructor que quieren y aquí solamente lo asignan como hacían antes con objetos, nada más. Si tuvieran más campo, agregan otro coma, no sé, entero, no sé, h. Bueno, eso también acá sería tis.h, bueno, y le asignan h. Es lo mismo. Lo que es adicional, ustedes lo tienen que hacer así algo manualmente. Lo que ustedes vean que es común, como XY, yo sé que la superclase lo tiene, entonces llamo al constructor de la superclase con super y le mando la información que requiera ese constructor. No se olviden que estoy usando este constructor. Bien, está perfecto. Entonces, obvio que si le pongo 0, 0 aquí, obvio que me va a mostrar el punto 0, 0. Pero dice, este constructor es un constructor, si se dan cuenta, es vacío. Un constructor vacío. Pero definirá un objeto que tendrá todos sus atributos y coordenadas a 0. ¿Sí? Bueno, hay que construir un constructor vacío. Bueno, yo construí el personalizado. Pero ustedes podrían construir el constructor vacío, que sería esto. ¿Sí? El constructor vacío lo que está haciendo con el super es llamar al constructor vacío, porque es el que no tiene parámetros. A este está llamando. Y si no tiene parámetro, esto X e Y seguro no tienen valor alguno. O le van a dar un valor por defecto. Java le va a dar un valor por defecto a los valores enteros, que sería 0, 0. Entonces aquí le está dando valores ya. ¿Sí? Por defecto, pero bueno, le está dando algún valor. Pero lo que me falta aquí en este constructor vacío de punto 3D, asignarle a Z. Por tanto, sería la misma línea, algo así. Pero acá no le voy a asignar a Z, sino que le asigno directamente 0. De esta forma, el constructor vacío va a construir el punto con valores de X igual a 0, Y igual a 0, y Z yo mismo le estoy asignando 0 para que se pueda realizar. Ahora esto, miren, vamos a copiar. Vamos a copiar, vamos a pegar, y acá tenemos un punto 2, y acá, bueno, usamos el constructor vacío. Y aquí cuando lo vayamos a mostrar a punto 2, tendría que mostrar toda su coordenada vacía. Y voilà. Bien, de esto acuérdense que el constructor vacío le dio por defecto al valores entero un 0. ¿Sí? O también, si ustedes se sienten más confiados, digan aquí, a tis.x le asigno 0, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Tis.y le asignan 0. Si quieren, ahí está también, es lo mismo. Sería en el constructor punto. Bien, yo en mi caso no lo voy a poner, pero porque yo ya sé por defecto le da 0, así que, pero si quieren lo pueden poner. Pero se dan cuenta, ahí está, cuando llamo al constructor vacío, todas sus coordenadas están a 0. O sea, cuando construyo un objeto, están a 0. Bien, ahora dice la distancia entre dos puntos en el espacio tridimensional se define y acá te da la fórmula. Tenés que tener un punto y tenés que tener otro punto. Y aquí lo único que haces es agarrar las coordenadas del primer punto, el X, el Y y el Z, como es un punto 3D, tiene tres coordenadas, X, Y, Z. Y bueno, acá tenemos el punto 2D, el P2. También tiene su coordenada X, Y y Z. Y solamente se suman, se le van al cuadrado y sacan una raíz cuadrada. Bien, eso vamos a hacer. A ver. ¿Cómo lo haríamos? ¿Dónde está? Aquí está. Eso es distancia. Aquí dice, punto 3D tiene configurado un método distancia, que es punto 3D
y le pasan como parámetro, fíjense, paréntesis, paréntesis, y esa es la información que ustedes van a recibir en ese método distancia, que es un punto del mismo tipo. Y tiene que devolver un doble, es la distancia calculada. Entonces, lo que vamos a hacer en punto 3D es crear este método que se llama distancia. Entonces, estoy en punto 3D, perfecto. Aquí abajo, si quieren, lo pueden crear. Vamos a crear un public que se va a devolver un doble, porque decía que devuelve un doble, y se llama distancia. Y esta información recibe solamente un punto 3D. Porque sí, porque la distancia es entre dos puntos. Entonces, aquí no tengan miedo. Yo estoy en la clase, punto 3D, pero está recibiendo este método está recibiendo como parámetro un mismo objeto de este tipo donde estoy configurando. Entonces, no va a haber ningún problema. Los parámetros pueden recibir lo que quieran. Pueden mandar objetos, un mismo punto como este, un punto 3D. O pueden mandar, no sé, un objeto, te pueden mandar una lista de objetos como parámetro. No hay ningún problema, lo que sea. Por eso acá a distancia está recibiendo un objeto del mismo tipo. Entonces, va a recibir un punto y ese lo vamos a poner P. Ahora vamos a hacer los cálculos. Aquí, donde está, para hacer los cálculos necesitamos dos puntos, P1 y P2. Y hay que definir quién es P1 y P2. Para mi caso, este sería para mi P2, el punto que llega. Y el P1 sería este objeto que yo estoy manejando, esta clase. Porque este es un punto 3D, entonces este sería para mí el principal, el primero. O sea, si tomo todas las coordenadas de este punto, el X, el Y y el Z, acuérdense por qué digo X, Y, aunque no están aquí, porque yo sé que están heredando. Entonces, si tomo todos los puntos de esta clase actual, ese sería mi P1. Y este es otra clase, entonces este sería mi P2. Bien, entonces de ahí tengo que armar esta fórmula y calcularla. Bien, a ver. Bien, aquí dice la distancia entre los dos puntos se calcula así, bueno, tener un punto 1 y P2. Bueno, lo primero es definir, este punto actual que estoy aquí, este va a ser mi P1, aunque no lo estoy viendo, no sé quién es, pero este Z va a ser mi P1. El X y el Y de este Z va a ser mi P1. Y este objeto, que es el mismo tipo de esta clase, va a ser mi otro punto. Hagan de cuenta que este es un punto y el actual que tengo es otro punto. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo de rojo. Este va a ser mi P2 y el actual que tengo es P1. Entonces yo voy a trabajar con eso. O ustedes trabajen al contrario, no habría ningún problema, creo. Ahora, hay que calcular esto. Hay que sacar la raíz cuadrada de todo esto. Hay que hacer el cálculo. Bien, lo ideal sería que primero vayamos sacando lo más interno de aquí. Dice la coordenada del punto 2, la coordenada en X del punto 2 al cuadrado. Vamos haciendo eso. ¿Sí? A ver, hay varias formas de hacerlo. Podemos hacer calcular todo esto en una misma línea o podemos calcular solamente esta parte, luego sumarla a la segunda parte y a la tercera. ¿Sí? Bueno, podemos hacerlo. Yo lo voy a hacer en una sola línea, ¿sí? Para que no se pierdan. Vamos a hacerlo en una sola línea. Bueno, entonces yo voy a calcular aquí todo esto sería un resultado. Yo voy a poner expresión. Voy a calcular un doble, que sea un doble expresión. O el nombre que quieran, ¿no? Yo le puse expresión. O expresión, sí. Ahora dice x al cuadrado menos x1 al cuadrado. O sea, la coordenada en x del segundo punto menos la coordenada x del primer punto. Las dos tienen que estar elevadas al cuadrado y restadas. Bueno, hagamos esa parte primero. Entonces, primero va el punto 2. P2 punto... ¿qué coordenada me dijo? La x. Entonces, ¿qué es de x? Conseguime el x. Conseguime el x de ese punto. Pero esto tiene que estar elevado al cuadrado. Y para elevar al cuadrado nosotros vamos a usar el mat. Mat.pow. Ahí está. Dice que esto eleva, el primero es la base y el otro es el exponente. Es como que eleva algo al cuadrado. Va, no a la potencia que nosotros queramos. Primero tenés que mandarle la base y luego el exponente. La base para mí sería ese punto, la coordenada en x del P2 y al cuánto tenemos que elevarla al cuadrado. De esta forma, solamente, si dan cuenta de esa línea, lo único que hicimos es esta parte. Ahora hay que restarle, pero ahora haciendo con el punto 1, la coordenada en x del punto 1. ¿Sí? Vamos a restarle y prácticamente vamos a copiar lo mismo porque este POW hace una potencia, entonces la necesitamos, pero ahora vamos a cambiar. Ahora no vamos a tomar aquí de
de P2, porque no, P2 no, ya sería ahora de P1. ¿Quién es P1? Bueno, clase. Entonces aquí vamos a poner que tome solamente de esta TIS. O también podríamos haber puesto get nada más. Pero pongamos TIS para que ustedes sepan que es la referencia a esta clase actual. Como esta clase actual es el P1. De esa también elevada al cuadrado y punto y coma. De esta forma hemos calculado la primera. O le podemos poner expresión 1 si quieren. Y ahora hacemos lo mismo pero con las segundas coordenadas. Sería con la, en vez de conseguir X, vamos a conseguir Y. Get Y creo que es get Y. Y nos ahorramos el trabajo, más fácil. Get Y. Porque todas, fíjense que están elevadas al cuadrado. Entonces se restan esas dos. Y aquí expresión Y. Y esta expresión X. No. Sí, estamos calculando cada una. Y luego lo vamos a sumar. Y esta sería la del Z. Está perfecto, ya sería conseguirme. Acá no sería conseguir Z, ¿no? Va, sí sería conseguir Z. P2.get, pero no vemos el del Z. ¿Por qué no vemos el del Z? Porque en ningún momento esta clase, fíjense, no hay un setter y getter para Z. Entonces lo vamos a crear. Se olvida, vamos a crearlo, setter y getter, y ahí está. Seleccionamos generar y ahí ya tenemos el get y el set para Z. Ahora, fíjense, cuando yo vaya a seleccionar aquí, seguro está, get Z. Perfecto. Aquí y acá también. Hay que poner. Ahí está. Bien, ya tenemos ahí. Y esta sería expresión en X, e Y y Z. Sería esto, esto y esto. Ahora nos falta sumar y sacar la raíz cuadrada. Podemos crear una variable doble, x. Yo lo hago así porque si no sería re largo todo eso. Vamos a sumar la expresión en X más la expresión en Y más la expresión en Z. Y lo vamos a guardar todo en expresión. Ahora está. De esa expresión hay que calcular la raíz cuadrada. Yo directamente ya voy a hacer un retorno porque ya tengo el valor. Entonces, la raíz cuadrada, si no me equivoco, es un mat.sq. Bien. Para sacar la raíz cuadrada de algo. SQR. Si el número es positivo, creo que saca... Bueno, saca la raíz cuadrada, si no me equivoco, así. Igual lo probemos. Vamos a probarlo aquí en punto para ver si saca la raíz cuadrada. Si es así. Voy a sacar la raíz cuadrada, no sé, de 25, me tienen que dar 5. Sí, esto lo voy a hacer un inciso. Lo vamos a mostrar y ahí, vamos a ver eso. Guardamos todo, ok. Proceder igual, ¿sí? Porque quiero probar. Sí, está bien, eso saca la raíz cuadrada para que vean. ¿Lo vieron? Sí saca. Entonces estamos bien. Me mando toda la expresión y ese va a ser encargado de sacar la raíz cuadrada de todo eso. Bien, y ya tenemos que está devolviendo. Distancia ya estaría devolviendo. Y ahí está. Perfecto, entonces ya tenemos ahí. Bien, vamos a hacer esto más chico, ahí está, tenemos la distancia. Vamos a probarlo, porque tendríamos que mandar a un objeto 3D, punto 3D, otro punto 3D para comparar y esto que calcule prácticamente la distancia. Bien, ahí está. Vamos a guardar y vamos aquí en main. Y aquí vamos a crear, yo creé, vamos, tenemos el primer punto y bueno, hay que probar ese método. En este caso yo tengo P1 que está configurado con estos valores de punto. Y voy a crear otro, ¿sí? Otro método. Otro objeto. Voy a tener un punto P2. Que ustedes vean. Bueno, P2 ya lo tengo aquí porque este era usando el vacío. Voy a crear mejor un punto P3. ¿Sí? Para que ustedes vean. Pues del mismo de este. Y este va a tener otros valores. Como es un punto P3, es el que quiero yo pasarle a distancia. ¿Sí? Le vamos a poner valores grandes. Ahí ponemos 5, 4. Ahí está. Ahí está. Entonces P3 le puse unos valores más grandes. Ahora, la vamos a mostrar aquí. Vamos a mostrar P3 para que ustedes vean que tiene realmente los valores. Ejecutemos, ahí está. Este P3, yo voy a comparar este punto con este punto. Entonces, ¿cuál es el punto actual? Sería P1. Yo voy a tomar ese punto. P1, vení. P1, vení. Punto, distancia. Llamar su distancia, pero tenés que pasarle otro punto. ¿Y qué punto le voy a pasar? P3. Entonces lo vamos a pasar P3, punto y coma. Esto, como devuelve un doble, no se iría a mostrar hasta que yo lo pueden guardar en una variable, ¿no? También ustedes, pero yo lo estoy mostrando así por un CISO. ¿Sí? Si quieren, guárdenlo en una variable que sea doble distancia.
distancia P1, P3. Y guardan ese valor. Como devuelve un doble, ese valor doble lo pueden almacenar tranquilamente. Y muestro esta variable. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver qué calcula. Ahí está. Bueno, me dio algo así. 11,26 la distancia. Bien. Ustedes podrían hacer, y eso se lo dejo como tarea aquí, este de distancia, este de raíz cuadrada, no pueden sacar raíz cuadrada de un número negativo. Tengan en cuenta. ¿Sí? Ustedes podrían validar y eso lo pueden hacer ustedes, pero no dice nada que hay que validar. ¿Sí? Pero lo ideal, bueno, sería validar que creo que estos puntos, el punto P2 que ustedes vayan a mandar, tiene que ser información mayor que las coordenadas de las otras. ¿Sí? Porque no creo que exista una distancia negativa. ¿Sí? Así que quiero que tengamos en cuenta eso, pero eso lo pueden agregar ustedes. Bien, pero ahí se dan cuenta, a este punto, puedes tomar P2, ¿no? Y mandarle P3. O puedes tomar P3 y mandarle P1 como vos quieras. Lo que sí habría que tener cuidado es eso que les digo. Miren, ¿qué tal si le paso P2? Si le paso, calculo la distancia entre P1 y P2. Ahí creo que va a saltar un error. None, porque no se está pudiendo calcular. Porque ese SQRT no está devolviendo nada. Bueno, pero tomemos el caso ideal, ¿no? Que ustedes le mandan bien los objetos porque no dice nada en el enunciado. Que hay que validar eso. ¿Sí? Entonces yo le paso, fíjense que las coordenadas del segundo objeto yo le mando coordenadas mucho más grandes para que en el cálculo salga bien. Las primeras coordenadas sean grandes, mucho mayores que las otras. O podrían preguntar, ¿no? Aquí. Sí, aquí podrían preguntar, no sé, se me ocurre, ¿no? Si P1, P2, P3, el segundo número, el segundo punto, que para mí es P3, punto, consigo su coordenada en X y esa coordenada es mayor o por lo menos puede ser igual a P1.getX, ¿sí? Comparo esta coordenada en X del segundo punto con el punto original que yo quiero calcular. Si es mayor o igual, estamos bien, estamos perfectos. Pero si no, acá le podrían poner no se puede, ¿sí? No se puede porque va a dar un none, ¿sí? No se puede. Bien. O distancia negativa o no va a dar. Ahora, en caso que sí se pueda, ustedes me hacen el cálculo tranquilamente. Aquí, yo se lo dejo ahí, ustedes pueden agregar la demás coordenada agregando un i, ¿sí? Para agregar las dos más. Pregunten si el segundo punto en su parte de i es mayor o igual al otro y ahí lo pueden hacer. Y también para z, porque son 3 puntos. Bien, con esto terminamos esta clase. Y después, bueno, nos quedan ver la otra mitad. Así que sería punto 3, 4, 5 y 6. Bien, eso lo dejamos para otro video.